No, agradecerte, Silvia, por la invitación y a todo el equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por compartir esta invitación y por invitarme a participar. Creo que estos espacios son bastante interesantes y muy positivos, dado la carencia o las dificultades que tenemos ahora con las revistas depredadoras, con los fraudes científicos. Como bien lo expresaba la doctora María Esther, hay mucho que trabajar a nivel cultural y a nivel científico. Entonces, muy interesante y muy agradecido por la invitación y por estar acá. Mi pantalla se ve bien o sea muy pequeña, es que me parece que se ve pequeña, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mi presentación, como bien dijo la doctora Silvia, es quién merece ser autor, ética en la definición de la autoría. Ahí están un poco mis datos y si quieren seguir esta presentación o si la quieren eh, tener en pantalla o descargarla en cualquier momento, ahí está el código QR que lo pueden escanear desde ya o lo pueden hacer al final también, que también estará el código QR por ahí para que la puedan descargar y seguir. Muy bien, vamos a trabajar un poquito con la agenda. Lo que hoy voy a ver en esos pocos minutos es definiciones, prácticas académicas, bueno, definiciones de qué es una persona autora, qué es una persona colaboradora, participaciones y demás. Vamos a hablar un poco de las prácticas académicas porque hay ciertos desafíos, ¿verdad?, con las prácticas, de cómo funciona la relación estudiante-profesor, profesor-otros profesores, investigadores senior, investigadores jóvenes. Hay una serie de desafíos también con las prácticas de ciencia y de compartir el conocimiento o del trabajo directamente con la publicación académica. Y finalmente, algunos tips para maximizar la visibilidad que no quería dejar pasar, que bueno, si hay oportunidad y la agenda no lo permite, podemos trabajarlo un poco. Bien, pues vamos a comenzar con la definición de la persona autora y por supuesto que hay definiciones muy sencillas, ¿verdad? Las que nos ofrece la RAE, que nos ofrecen los diccionarios o enciclopedias en general, que es de la persona que escribe una idea o que tiene, que transmite una idea, ¿verdad? Es una definición bastante genérica, bastante simple, pero aquí nos vamos a enmarcar, y eso es lo que quería decirles, que aquí nos vamos a enmarcar en la participación directa de las personas en investigación científica y en comunicación de la ciencia, ¿verdad? Entonces, vamos a referirnos a otros términos un poco más especializados y más cercanos a lo que pasa directamente en las comunidades científicas y en la publicación científica. Entonces, el Council of Science Editors dice que considera a la persona, a una autora, a la persona que ha contribuido lo suficiente a un informe científico como para figurar en la firma del mismo, perdón. Entonces, aquí hay un detalle interesante. A partir de cuándo se considera suficiente, ¿verdad? Porque es posible que hay personas que consideren que por ayudar en una traducción o por ser tutores de una tesis ya ha sido una suficiente contribución para figurar en un artículo científico, un informe o en una de sus partes, ¿verdad? Este, entonces, aquí el término suficiente nos deja como un sinsabor o como una necesidad de entender un poco mejor qué significa lo suficiente. Aquí sí hay algo importante, que es a un informe científico, o sea, estamos hablando de obras y obras derivadas, ¿bien? Entonces, evidentemente no es el mismo participación que tienen las personas en una tesis a la que tienen en un artículo que se puede publicar posterior a la tesis o a la que tienen en la publicación de un libro o un capítulo de libro, ¿verdad? Las contribuciones son diferentes, inclusive si a partir de una investigación se genera una ponencia y se genera un artículo o un capítulo de libro, la definición de autor va a ir directamente a cada uno de estos tipos de forma individual, a sus obras y sus obras derivadas. Ya vamos a meternos un poquitito en ese detalle, ¿verdad? Cuando veamos el tema de licencias, un poco el tema de derechos de autor, pero entonces está referido a la obra en sí, ¿bien? Entonces, para no quedarnos con esa idea de qué significa suficiente, cuándo es suficiente, les traigo otra definición, y es la definición del ICMJE, o el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿verdad? Que eso es por sus siglas en inglés, que este comité tiene cuatro criterios para definir a una persona autora
dentro de una publicación científica. Bien, y aquí están los cuatro. La persona que hace contribuciones intelectuales significativas o sustanciales al trabajo de investigación. Volvemos otra vez, significativas y sustanciales. Y aquí ya viene un poco más específico. Participa en la redacción del manuscrito o en su revisión crítica. Luego, aprueba la versión final y acepta la responsabilidad sobre la exactitud e integridad del contenido para publicar y sus consecuencias. Entonces, estamos viendo que este comité no solo espera que haya una contribución intelectual em, transmitida de manera oral, ¿verdad?, a otra persona, sino también habla un poco de la redacción del escrito, del manuscrito, de la participación directa en el escrito o su revisión crítica, ¿verdad?, que le permita, o sea, que parte de su expertise termine en la redacción final de ese manuscrito, que también aprueba su versión final, ¿verdad? Entonces, eso también genera un reto de que las personas que participan escribiendo un artículo científico o un documento científico pues todas tienen que aprobar su versión final y aceptar las responsabilidades de lo que suceda con ese escrito. Si hay algún tema ético, algún tipo de fraude, algún tipo de fraude científico, ¿verdad? De inventar datos, modificar datos, manipulación de datos, cosas que ya mencionó la doctora sobre plagio y otras conductas, pues también tienen que responsabilizarse porque pusieron la firma y participan como personas autoras dentro del documento que estamos, que se está trabajando. Bien, muy bien. Ahora, si yo les pongo estos cuatro características y ya sabemos que hay una nueva tendencia por utilizar las inteligencias artificiales en las comunicaciones científicas, ¿ustedes consideran que una inteligencia artificial podría asumir estos cuatro criterios para considerarse una persona autora dentro de un documento? ¿Qué piensan? ¿Ok? Y hay una respuesta muy sencilla. Bien. El principio fundamental, la IA no puede ser una persona autora. La ChatGPT, Gemini y demás sistemas de generación de lenguaje em, no pueden ser autores, no deben ser autores, ¿verdad? Y eso es por lo que mencionábamos antes. Una inteligencia artificial primero no puede aprobar la versión final, no acepta las responsabilidades, inclusive muchas de ellas dicen que hay que revisar el contenido, que pueden haber inexactitudes, que inclusive se sabe que hay alucinaciones o que inventan detalles que no existen. Entonces, básicamente hay que tener mucho cuidado con el uso de las inteligencias artificiales en la escritura científica. Aquí hay temas éticos también relacionados, pero también temas de autoría, ¿verdad? Acá en Costa Rica se está volviendo muy popular una declaración que se hizo en una universidad pública, que es la Declaración de Heredia, cuya declaración lo que estipula es cómo normar un poco el uso de la inteligencia artificial en la escritura científica, qué tipo de detalles son permitidos y cuáles no, y finalmente, cómo declarar ese uso. Bien, quienes estén interesados, puedo ponerlo ahorita en el chat, el link hacia la declaración de Heredia. Ustedes pueden también firmar y ser parte de esta declaración y considerarla para cómo se usa y cómo se publica en la comunicación científica. Entonces, esto es muy interesante y hay algo que hay que tener con cuidado. En general, no me voy a meter mucho con el tema de la inteligencia artificial, puede ser que me meta en el campo de otra presentación, pero en general lo que se recomienda es que la inteligencia artificial no sea para crear texto, sino para formatear o como ayuda en la gestión editorial, pero no para generar los textos. Bien. Y ahora viene otra diferenciación fundamental, que es una diferenciación entre la persona autora y la persona colaboradora. Bien. Hay personas que contribuyen al estudio, pero no cumplen con las características de una persona autora, las que vimos antes.
redactar, aprobar el texto, asumir las consecuencias, o realizar algunas labores administrativas del proyecto, que bien pueden ser reconocidas como dentro de la investigación, pero no definitivamente como una persona autora. Bien, entonces en algunos casos, no sé, la persona que consiguió los fondos de la investigación o algunas otras personas que tienen una participación directa en el proyecto de investigación, pero no en el escrito del artículo ni en ni en el trabajo de aprobación del documento ni demás. Bien. Hay casos particulares también el tema de traducciones, el tema de revisiones, que eso también se puede ver, pero para facilitar un poco las cosas, la comunidad científica creó una taxonomía que se llama CREDIT, que la muestro inmediatamente, y ya que estaba hablando de ella, le pedí a mi amiga la inteligencia artificial que me ayudara con el diseño de esta tabla y que hiciera unas comparaciones. Ya lo voy a explicar. Eh, ¿Qué significa la taxonomía CREDIT? CREDIT es Contributor Roles Taxonomy, que es una taxonomía para ver las contribuciones de las personas durante una publicación científica o durante un documento científico. A veces hablo de publicación, a veces hablo de documento porque los que trabajamos desde la ciencia abierta reconocemos que parte de los resultados de una investigación puede ser un set de datos, puede ser una metodología abierta, puede ser un proyecto de investigación abierta, puede ser temas de ciencia ciudadana. O sea, hay muchas formas de expresar el conocimiento y que responden o son resultado de un proyecto de investigación. Entonces, en todos estos se puede aplicar esto que venimos viendo. Bien. Entonces, como ven, aquí hay cosas de contribución sustancial y cosas que no son contribución sustancial, cosas que los hacen ser autores o colaboradores o que definen mejor la participación de cada quien. Bien. Entonces, hay un rol dentro de Credit que es de conceptualización, otro de desarrollo de diseño y metodologías, o, por ejemplo, curación de datos, anotar, depurar y mantener los datos. Muy bien. Entonces, cuando ustedes participen en una comunicación científica o sean parte de un artículo científico o generen un set de datos o demás, sepan que ustedes pueden de- definir la autoría de cada persona utilizando los roles de créditos, ¿verdad? Entonces, puede ser que alguien sea de software y que entonces ayudó en la creación de algoritmos y la creación de trabajos, perdón, la creación de algoritmos y código para automatizar un poco el proceso o para el análisis estadístico. Entonces, se le puede nombrar como que participó en el rol de software y tal vez no en el de escritura. Y como ven acá también, hay varios modelos de escritura, ¿verdad? La escritura del original draft, del borrador inicial, o de la revisión crítica, del resumen, o, perdón, del texto completo, o, no sé, aquí hay otros roles, visualización, administración del proyecto, el que adquirió los fondos, adquisición del apoyo financiero o resources, materiales de estudio, reactivos, instrumentación. Y ven que aquí, en este caso, la inteligencia artificial lo que hizo fue comparar lo que dice el Consejo de Editores de Revistas Médicas, lo que dice Credit, y los comparó. Y por ejemplo, yo le digo ella, considero que tal vez no tienen un rol de colaboración, por lo menos estos últimos, y no tanto de autoría, ¿verdad? Entonces esa definición es importante. Si hay una diferenciación entre persona colaboradora y persona autora, y Credit nos puede ayudar a definir mejor la participación de cada persona y entender qué participación tuvieron en un manuscrito. Esto senta mejores responsabilidades y fomenta transparencia en la publicación y en la forma en cómo se está transmitiendo el conocimiento. Eh, pues no es lo mismo el dotar de un análisis estadístico, ¿verdad? O de una curación de datos o de un proceso de desarrollo de metodología y creación de modelos a la escritura o el desarrollo de software. Entonces, esa diferenciación es bastante importante.
Muy bien, voy bastante rápido. Espero que se vaya entendiendo bien. Voy a tomarme un tiempo para tomar agua porque yo ya siento que me estoy acelerando. Yo creo que vamos muy bien. Ok, entonces, hasta aquí hemos, según nuestra agenda, hemos definido un poco el rol de persona autora y lo hemos diferenciado de algunas otras cosas, bien, como colaboradores o apoyos de tecnologías para la redacción o de revisiones u otros. Bien, este, ahora hay una figura muy importante en la comunicación científica que es el autor de correspondencia, ¿verdad? La persona que envía el artículo a la revista, la persona que envía el documento al repositorio o la persona que está disponible para recibir preguntas de la comunidad, ¿bien? Y esa persona, ese autor o autora de correspondencia, tiene una serie de responsabilidades también, porque vamos a ser francos, la revista recibe un manuscrito de una persona que asegura que trabajó con un número de personas y la revista tiene que confiar en eso. O sea, eso es un sistema de confianza y un sistema de responsabilidades, de ética y de profesionalismo en el trabajo. Ya ustedes saben, y lo voy a mencionar luego en los desafíos, ¿verdad? El tema de las granjas de coautorías, del efecto Mateo y algunos otros desafíos que tenemos de la manera científica, de que se aborden, digamos, que se incluyan personas autoras luego de que inició el proceso, que hayan cambios o modificaciones. Eso pues es una responsabilidad de la persona de correspondencia asegurarse de que todos sus coautores estén citados en el momento en que se envía el manuscrito y que en todo momento haya mucha claridad de quiénes participaron. Si es por crédito, aún mejor. Pero, sí, o sea, entonces es importante que este autor de correspondencia se asegure de que todos los autores hayan revisado y aprobado la versión final, que estén de acuerdo con ese texto, que estén de acuerdo con cada palabra que se escribió y con los gráficos y demás contenido del documento, que no se omita a ningún colaborador que cumpla con los cuatro criterios de autoría, o sea, que de verdad se defina muy bien quién es la persona autora y y que no sea que se deje a uno por fuera o que se agreguen otros que no cumplan con esas características. Y obtener el consentimiento formal, ojalá por escrito. Yo sé que esto en la práctica no es así, pero ojalá con tener el consentimiento de todas las personas coautores para presentarlo en la revista. Bien, eso es como algunas de las responsabilidades y temas éticos de la persona de correspondencia o la persona que va a enviar el manuscrito. Cualquier modificación en la lista de personas autoras después de la presentación, hablemos de añadir una persona, quitar una persona o el cambio de orden de las personas autoras, debería requerir una justificación escrita, el consentimiento por escrito de todos los autores involucrados y la aprobación final del editor en jefe de la revista. Y esto es algo, no sé si hay alguna de las 175 personas que estamos acá que trabaje con alguna revista o sea editor de revista. Es un aspecto muy importante. Cualquier modificación en el proceso de publicación de una obra de personas autoras, hay que tener mucho cuidado y una justificación con bastante conciencia, porque el tema de la venta de coautorías es un tema de fraude científico muy actual, muy moderno y muy constante y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, personas que trabajen con revistas, por favor tengan cuidado con los cambios o modificaciones de las personas autoras. Muy bien, y ya he hablado algunas cosas de las abusos éticos en las autorías, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver algunos de ellos, tres por lo menos que he mencionado y que hemos hablado un poco, que es la autoría de regalo u honoraria, que es cuando le damos a una persona que no merece, que no ha cumplido con esos cuatro criterios, la autoría. Y después está la autoría fantasma y la escritura fantasma, que en el caso de la autoría fantasma es cuando se omite una de las personas que sí escribió un artículo. Y esto en la universidad bueno, por lo menos aquí en la Universidad de Costa Rica hemos visto algunas personas que han reclamado que se les excluyó de un artículo científico después de participar y después de colaborar directamente con un documento
que se les ha excluido, ¿verdad? Y después escritura fantasma que toman textos, ¿verdad? De, de otras autorías y bueno. Entonces, hay tres tipos, bueno, por lo menos he mencionado algunos, pueden haber más, pero es importante que te tenga esa conciencia, ese cuidado, y yo creo que ese fue el llamado que se me hizo a venir a hacer aquí cuando me pidieron venga y presente sobre autoría y ética. Yo creo que esa era un poco la idea, ¿verdad? De quién sí merece, quién no, y cómo podemos definir una persona autora. Ahora, en las prácticas académicas hay muchos detalles que trascienden un poco o que son parte de las diferentes áreas académicas. Bien, aquí, por ejemplo, voy a hablar un poco casos locales de la Universidad de Costa Rica, en la que es muy común en el área de agronomía que los tutores le den los temas de investigación o incluyan al estudiante en una investigación en proceso para que en el desarrollo de su trabajo de graduación, su tesis o trabajo de grado, eh, participen en una parte de la investigación y guiados de alguna manera por el profesor tutor, ¿bien? Que eso significa que el profesor tutor es eso, ¿verdad? Un tutor de la tesis, pero no significa que obligatoriamente tenga que ser un coautor de un posible artículo posterior. Entonces, en las prácticas académicas es muy importante diferenciar los tipos de documentos que están redactando y la participación de cada quien. En esto, por supuesto que hay temas de derechos de autor, temas de propiedad intelectual, temas de contratos, convenios, prácticas, proyectos de investigación y demás, en lo que hay que marcar y que no puedo generalizar para todos, pero lo que sí podría generalizar es que cuando se presente un documento académico, un artículo científico, un set de datos u otro, estamos tratando de que haya un trabajo colaborativo, una escritura colaborativa en el que cada una de las personas que son autoras de un artículo han participado en la redacción y las cuatro características del consejo, ¿verdad? Que han participado, que han hecho un aporte sustancial, que ya se me van a olvidar, no se pueden olvidar, que estén de acuerdo con la versión final y que acepten las consecuencias, ¿bien? Entonces, es importante que una persona que participe, que va a poner su nombre en un artículo científico, en un artículo, en un libro, en un capítulo de libro o demás, cumpla con esas características. Entonces, aquí la escritura colaborativa es muy importante y en el tema también están relacionados los padrinos y madrinas académicas, ¿bien? Sabemos que una persona estudiante tiene mucha menos experiencia en publicación científica de manera común, no es siempre, pero de manera común tiene menos experiencia. Entonces, el tener un padrino, una madrina académica que lo guíe, que lo acompañe en el proceso de publicación, que escriban juntos un artículo, que lo postulen y que ambos asuman las consecuencias, es una forma de apoyar a ese estudiante a que entienda el mundo de la publicación científica y a que puedan trabajar juntos en publicar un artículo y sacar una investigación adelante. Bien, lo que no debe ser una práctica académica o una práctica en la academia es cambio la autoría, cambio de colaboración o lo que hablábamos antes del préstamo de nombre, ¿verdad? Es que tal investigador es muy famoso y es más fácil que me lo acepten porque él es famoso, entonces voy a poner el nombre de esa persona a cambio de que mi artículo tenga mayor probabilidad de ser publicado. O como esta persona me ayudó tanto en la tesis, como agradecimiento le voy a poner el nombre dentro del artículo científico. O como esta persona me ayudó en la traducción del documento, entonces lo voy a poner como coautor. ¿Bien? Entonces, hay cosas que sí, hay cosas que no. Bien, hay que tener cuidado y también que ustedes puedan levantar la voz cuando sienten que hay una injusticia en la selección de autorías. Porque pasa de ambas formas, ¿verdad? Pasa tanto de personas que hacen un aporte y se les excluye el artículo, como personas que no hacen ningún aporte y se les incluye. Bien. Entonces, ambas cosas hay que cuidarnos y ser bastante justos con la distribución de la autoría. Muy bien, esto me lleva a algunos desafíos. Estamos hablando del efecto Mateo, que lo acabo de mencionar. El efecto Mateo es que
los autores más citados tienen mayor posibilidad de ser publicados y de seguir siendo más citados. Entonces, hay como ya un beneficio para un grupo de personas que son altamente citadas de mayores facilidades para publicar. Entonces, eso es un desafío en todo este tema ético, ¿verdad? Hemos visto de algunas noticias de unos países que rentan o compran autorías o hacen una pasantía con un investigador y salen coautorías entre diferentes instituciones de diferentes países, ¿verdad? Todo para facilitar el proceso de publicación, para demostrar un poco de internacionalización, prácticas que tal vez no son tan académicas y que hay que vigilar. Otro desafío es el publish or perish, el publicar o perecer, que esto me lleva un poco a la evaluación científica, ya casi me voy a referir a ella, de que los modelos de evaluación científica actuales nos exigen a publicar de manera masiva, ¿bien? De publicar un gran número de documentos porque es la forma en cómo nos van a calificar. Mientras más, mejor, porque cada uno cuenta. Entonces, es un modelo que ya está perdiendo vigencia, de hecho, y que no es real hacia la conducta y hacia las prácticas de las personas investigadoras. Em, porque, porque, bueno, la práctica es que las personas participen en otros tipos en otros tipos de investigaciones, en transferencia, en, no sé, en apoyo en políticas públicas, en otros tipos de cosas. Y no me voy a meter en el tema de la evaluación de la ciencia tan profundamente, pero es algo que se tiene que cambiar. También el tema de la granja de los científicos, ¿verdad? Y que ustedes en Perú son más famosos, tal vez porque le han puesto un foco a este tema y lo han divulgado mundialmente, y me parece muy importante el trabajo que se ha hecho en Perú sobre esto. Aquellos autores que compran coautorías, ¿verdad? Eso es, por supuesto, que es una falta totalmente a la ética y a todo lo que acabamos de ver en la presentación. Y el papercentrismo o el énfasis hacia el artículo científico y no hacia otros tipos de documentos. Bien, según vea, me quedan como 2 minutos. Entonces, antes de terminar, nada más quería decirles que es muy importante, después de todo esto, y que ya definimos muy bien las personas autoras, pues maximizar un poco el tema de los resultados de investigación. Así que rápidamente, por un minuto nada más quería recordarles que por favor utilicen identificadores persistentes que permitan identificar quién es la persona que escribió, qué fue lo que escribió y de dónde es esa persona, dónde es esa investigación. El ORCID, el DOI y el ROR son identificadores persistentes que deberían ponerse en los documentos científicos para poderlo relacionar con otros productos y con sus propias investigaciones. Luego, hablar del tema de la ciencia abierta, no siempre hay posibilidades de que todos los productos y resultados de investigación sean abiertos, pero en la mayoría de los casos sería muy bueno que fueran abiertos. Aquí ven varias rutas de cómo llegar al acceso abierto, ¿verdad? Y aquí hay unas muy relevantes, que es utilizar, digamos, los repositorios como una vía para aquellos artículos que salen en revistas de paga o de suscripción, pues que siempre hay una copia disponible. Y también detrás de esto hay otras formas también. Por ejemplo, antes de que el artículo se publique, podríamos sacar una línea por aquí, ¿verdad? Que vaya a la ruta verde, pero ¿qué? Por ejemplo, los datos de investigación, datos, las metodologías, software. Entonces también contabilizar que hay otros resultados de investigación que pueden estar en abiertos, aunque el artículo no esté abierto. Y eso maximiza la visibilidad para las personas autoras. Y finalmente, en el último minuto que me queda, bueno, el tema de las licencias, de que mientras más abierto mejor. Hay estudios que demuestran que la apertura provoca mayor citación, mayor visibilidad y demás, pero quería referirme a que urge un cambio en la forma de evaluar la labor de la investigación. Yo creo que hay un efecto negativo de los modelos actuales de evaluación de la ciencia centrados en índices bibliométricos y está eh, en el papercentrismo, en que tenemos que publicar en Scopus y Web of Science, Q1, Q2, y urge cambiar ese modelo porque nos estamos enfrentando entre nosotros, publicando una cantidad masiva e insostenible de artículos
eh, y no estamos enfocándonos en proyectos grandes a largo plazo, en investigaciones que apoyen a nuestra sociedad. Y Wilson Page también ha hecho de moda las revistas depredadoras, porque si no hubiera una necesidad tan grande por publicar o por demostrar una publicación, eh, no habría esa necesidad de pagar tanto, de estar tanto en esos modelos. Entonces creo que la evaluación de la investigación y la labor científica es promueve indirectamente malas prácticas. Yo sé que es un efecto negativo de una política positiva, que es fomentar la investigación, pero bueno, una reforma, una mejora, siempre es algo que en calidad se ve, ¿verdad? La mejora continua. Entonces, la forma de evaluar puede ser uno de esos. Como les prometí, en mi última diapositiva voy a estar la presentación. Y Silvia y a todo el equipo de la universidad, muchísimas gracias por el tiempo, por la exposición y a las 184 personas que están conectadas. Muchas gracias.